esta semana se estrena algo realmente interesante, una serie de producción local, de producción argentina, de la mano sobre todo de la gente de Flow y Telecom, que es Gamer. Gamer es una serie corta de 8 episodios, media hora cada uno, 40 minutos, en las cuales cuentan la historia de un tipo que fue realmente un ídolo de los juegos así gamers a inicios de este siglo, allá por el año 2000. La acción en realidad se traslada al 2005, pero bueno, esos 5 años de reinado de este hombre que en todos los cibers iba y ganaba y era como una suerte de estrella, bueno, está viviendo un momento de depresión, de no saber qué hacer con su vida y se conecta con los nuevos juegos online, con un universo nuevo a partir de lo que juega su sobrino. Y vuelve a demostrar sus skills, sus habilidades en ese universo. Es interesante porque chocan dos mundos diferentes y es increíble que un mundo sea tan diferente, el actual, de los juegos, del gaming, de inicios de este siglo. Eso me parece que es lo que tiene de interesante esta serie, que por otro lado, desde la producción, desde el concepto de producción, aprovecha también esta idea de cómo hoy los juegos online se relacionan con las redes sociales y con el hecho de los suerte de youtubers, se podría decir, que lo que hacen es empezar a contar lo que van jugando, lo que van haciendo, los streamers, como se suele decir en un sentido más amplio, que interactúan desde el punto de vista del espectador también con él mismo, ¿no? Porque se rompe la cuarta pared, esto de hablarle a la cámara, pero es como lo vemos cuando nos conectamos con YouTube o con streamers que queremos seguir. Todo eso mezclado en un cóctel interesante da una serie atractiva desde ese punto de vista, desde aprovechar todos los elementos del lenguaje audiovisual, meterlos en una coctelera y contar una historia de cruce generacional. Es un viejo. ¡Vamos! ¡Lo maté! ¡Vamos! Si querés estar en el equipo, no podés salir con mi vieja, ¿te quedó claro? Bienvenidos a la Rego House. ¿Sos vos o yo? Bien, y lo que tenemos para compartir con ustedes en exclusiva es una entrevista muy, creo, interesante, porque hablamos de todos estos tópicos que señalé anteriormente con el director Jonathan Berg. Hola Jonathan, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones primero. Muchas gracias. Y entusiasmado por el lenguaje, pero primero, respecto de Gamer, contame vos, ¿qué es Gamer si la tenés que definir? Bueno, te agarro en inicio de entrevista, así que por eso me tomo el atrevimiento. Gamer es una comedia sobre un universo que a nosotros nos empezó como a sorprender, básicamente. Claro. Es más, es una historia que tuvo como muchas diferentes como versiones y se transformó en esto después de una experiencia propia, que fue que cuando estamos investigando, o sea, nosotros queríamos hacer una comedia sobre el universo de los esports, ¿no? Sí. Pero que un poco exceda y que cuente las problemáticas y conflictos y que se ría junto a ellos un poco de todo ese lenguaje y todas esas nuevas reglas y códigos que ya un poco nos excedieron. Digo, yo jugué videojuegos un poco, digo, mucho tiempo, pero me encontré con un mundo ahora que me sobrepasa, que todavía no termino de entender. Cuando estamos investigando este mundo, fui a una feria que hubo en Tecnópolis, una feria enorme de gaming, con mi hijo, tengo un hijo de 7 años, y me di cuenta que no entendía nada de lo que estaba pasando. Me explotó la cabeza. Yo soy bastante futbolero y tuve como una imagen de que en unos años yo voy a querer poner la final de Boca en la Copa Libertadores y él va a querer poner la final de un videojuego y que nos íbamos a estar peleando por el control remoto. Entonces un poco ahí nació Oscar, que es el protagonista de la serie, que es un gamer de la vieja escuela, que es un talento de los videojuegos, que era el mejor en su época, pero en su época el techo era que te aplaudan en el ciber. ¿No? Lo mejor que te podía pasar era que un aplauso ahí. Bueno, hoy estamos hablando de profesionales que cobran mucho dinero, millonarios en muchos casos. Sí. Y por otro lado las familias, ¿no? También como no entendiendo qué hacen los chicos, que cuando le dicen mamá me voy a entrenar y se quedan 7 horas frente a un monitor. Entonces un poco ahí nació como, bueno, ganas de hablar de eso. Y hay esto, ¿no? Porque de golpe se te mete, o sea, vos entrás, para mí hay
bueno, nosotros como prensa vimos 2 episodios, pero el primero me pareció interesante porque hay todo un traveling que te presenta al personaje en situación, a ese héroe del gaming en 2005, o sea, casi 20 años atrás. Y a partir de ahí se da el choque generacional, es saltar a este presente en el cual es otra cosa el gaming, ¿no? Era desarrollar eso y de alguna manera potenciar ese personaje, ¿no? Total, sí, él es un poco eso, ¿no? Él llega con las herramientas de otra época, se mete en este mundo donde, o sea, el juego es el mismo, pero... Y tiene las skills, tiene las habilidades, Eso es lo bueno, es como, ¿hay alguna relación? O sea, ahora decímelo vos, pero yo le veía, viste, que los críticos podemos llegar a empezar a sumarle cosas y después el director te dice, no, ni a palo, pero está esta cosa del western, del cowboy. 100%. Ahí estaba, 100%. No, el retirado, pero Claro. todo termina jugando con el género, ¿no? Sí, Por ese sí. lado. A mí me gusta que él es como un extranjero Claro. en un mundo del que conoce mucho. Claro. Pero es eso, es lo que nos pasa a nosotros, digo, no sé, que tenemos más de 40, con algo que cambió a un nivel que nos explota la cabeza, literalmente. La verdad que ver a los pibas y pibes con la camiseta de los equipos de un equipo que juega videojuegos es un montonazo, y es lo que está pasando y está buenísimo. Entonces eso, como sentíamos que la ficción un poco tenía que hablar de eso, de una forma divertida, la verdad es una Claro, comedia, suena y un poco el choque generacional es una excusa para la comedia, digamos, florece desde ese lugar. Y en este caso, más para darte pie a hablar de esto, que es una cosa que me interesa mucho, lo que me gustó a mí también fue el tema de la puesta en escena, ¿no? La puesta en términos del cuadro, todo, la composición, más que la puesta en escena, que era jugar, por un lado, con una cosa clásica, o ese traveling setentoso, te diría, de entrada, y después incorporar esta cosa del youtuber dentro del lenguaje mismo de la serie. Hay algo de eso, ¿no? Porque es como que los chicos terminan hablando a cámara, pero es la pantalla del youtuber, digamos. Sí, hoy ya son streamers. Claro, exactamente. Nosotros venimos explorando un poco esa mezcla de códigos. La comedia anterior que hicimos, que también está en Flow, es Pepper, una comedia protagonizada por Martín Slipak. Y que un poco también continúa un poco a nivel estético y narrativo esa misma línea, ¿no? De mezclar un poco lenguajes y que la ficción más clásica, porque los encuadres y la puesta en escena es más clásica, pueda tomar y nutrirse de todos esos nuevos lenguajes. El streaming es un universo en sí mismo dentro de los esports. Y eso, o sea, te puedes encontrar chicos que te dicen, y chicas que te dicen, quiero ser streamer, y muchos todavía no terminamos de entender qué hacen y son mega estrellas. Sí, ¿querés ser cuando sea grande streamer o Streamer. youtuber? Te decían, sí. Entonces, eso, me parece que el lenguaje, los equipos tienen a su streamer, que es un poco... Es interesante porque en el caso del streamer, en los equipos de esports no son grandes jugadores, pero son grandes narradores. Entonces tienen como su representante ahí en el mundo del streaming, y nos parecía como una voz que tenía que estar, un recurso que tenía que estar en la serie. Y lo generacional está planteado, obviamente también, porque ha hecho que generacional en el tema del casting. ¿Cómo sos? Ahí ya te pregunto a vos, ¿cómo te definís como director? ¿Estaban muy atados al tema de un guión estricto o era un guión cerrado, pero con posibilidades? Porque da mucho este tipo de comedia de acción, se podría decir, da la improvisación y que el actor meta algunas cositas. Total. Yo soy uno de los autores de la serie, sí. ¿no? Somos 3 guionistas. Pero la verdad que todos pusieron mucho, claro. Sobre todo los chicos, Claro, los jugadores, ¿no? Desde lenguaje, desde códigos. Es más, nosotros tuvimos un coach de gaming, un gamer que desde la terminología hasta de cómo agarrar el mouse, el mundo de los esports es como muy estricto en eso, entonces nos ocupamos de que la forma en que jugar, lo que se dicen durante el juego sea lo más respetuoso, digamos, y verosímil posible. Así que desde ese lugar los jóvenes del equipo del casting aportaron mucho, y ni hablar que Nico, Charo y Martín. Sí, bueno, ellos son los de experiencia. Sí, ¿no? sí. Claro. Y ahí, mucho de lo que quedó en la serie son propuestas de ellos desde la improvisación y son fantásticos.
¿Y cómo fue el tema del trabajo? Porque hay un par de locaciones interesantes en barrios de Cava, si no me equivoco. ¿Cómo fue el tema? ¿Hicieron scouting, casas? ¿Hicieron, ¿cómo se diría, decorado o eran casas? Todo locaciones reales. Todo locación real. Todo locación real. Bueno, acá donde estamos es un lugar de gaming que acá grabamos, hay un capítulo entero y algunas escenas del primer capítulo. Grabamos en un mega evento. El último capítulo transcurre entero en un torneo de gaming. Que ahí fue un rodaje medio de guerrilla, muy interesante, porque grabamos queríamos usar un espacio real de gaming, una feria real donde hay una arena, que es como un lugar donde compiten los equipos. Entonces grabamos ahí con una técnica, digo, bien de guerrilla que resultó muy, muy interesante. Claro, porque aparte te da una verosimilitud increíble eso, la narración. Claro. Estamos ahí, el escenario es ese, donde se juega. Y después un laburo de locaciones para mí muy bueno. La casa principal es un personaje, la casa de Oscar es espectacular. Tiene algo como también de otra época que ni siquiera es su época, es como una casa heredada. Claro. Entonces también jugaba ahí como, le aportaba una capa más en esta cosa de las generaciones. Pero sí, grabamos mucho en calles, mucho en Liniers. Es un barrio que a mí me gusta mucho, claro. grabamos muchas escenas ahí. ¿Y cuánto fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso de producción? ¿Cuánto tiempo entre pro y postproducción? Mirá, el proceso entero de la serie, te digo, es de 3 años. 3 años. Más, la idea nace un poco en pandemia, claro. Viendo una nota que comparaba hablaba del crecimiento de este mundo, sí. Y por otro lado, mi hijo queriendo claro. jugar y yo tratando de contenerlo, diciendo, bueno, vas a estar acá, vamos a estar todo el día, bueno, media hora por día. Se armó un conflicto en mi casa entre mi compañera, que era como cómo limitar es un tema que las pantallas. Los padres, sí, entonces como que nos dio ganas de hablar de eso. Así que arrancó un poco hace 3 años con eso que estaba pasando dentro de mi casa en pandemia. El rodaje fueron unas 6 semanas. De preproducción habrán sido 2 meses y medio y después la última versión de guión habrán sido unos 3 meses de trabajo y de post te digo que hasta hoy más o menos y arrancó a fin de rodaje en noviembre. ¿Cómo te sentís como director con el formato? Vos sos director de cine, me imagino, ¿no? ¿Cómo te sentís con el formato serie? Es una pregunta un poco más genérica, pero que lleva más a analizar este momento, ¿no? Porque sí. Viste que hoy, antes no, yo siempre pongo el mismo ejemplo, en la década del 80 nadie pensaba que nos encantaba Brigada A, no sé, si querés ir a los 70, Stacky Hutch, SWAT, todo, pero nadie pensaba eso como cine. Hoy está ese cruce, viste, por los niveles de producción, por los mismos, a lo que llevaron, digamos, la mal llamada, para mi gusto, era dorada de las series, pero bueno, hay algo de eso, ¿no? Mirá, yo tengo una formación como cineasta, yo soy graduado de San Antonio de los Baños, de la Escuela de Cuba, estudié guión ahí y me nutrí de un cine sobre todo latinoamericano, claro, muy intenso, es y social encima. Sí, claro. es prácticamente un monasterio del cine, estuve 3 años viviendo en Cuba. Con una formación así muy de cine. Entonces, hoy la frontera está... Si yo tengo que pensar en un día de rodaje de gamer y un día de rodaje de una película, no sé si son grandes las diferencias. Claro. Hay algo en la cuestión episódica y quizás hay algo también un poco en la serie se dicen más las cosas, ¿no? Claro. Hay algo la narración totalmente, es mucho más dicha. Sí. Que me parece que está bien, que es un poco una diferencia, por lo menos en la comedia, pero después a mí personalmente me gusta la comedia, me gusta como, no sé si hay una diferencia tan grande, y en el oficio tampoco. Quizás el tema tiene esto más desde tu expertise como guionista, de la cuestión episódica, ¿no? Total. De cómo vas a contar la historia. Sí, y la dimensión un poco, pero después yo qué sé, es amor por las historias. Por las historias. Entonces es contar una historia de una forma u otra. Digo, no es lo mismo, pero en un punto depende cómo te lo tomes y la clave es como tratarlo con el mismo amor, me parece. Una serie tratada con amor y una película tratada con amor es una obra y me parece que esa es la clave. Es un gran cierre. Felicitaciones, caballeros. Que ande todo bien.